Estudio del Evangelio de San Mateo, capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es un capítulo sumamente importante. Hemos estado viendo cómo en el 1 nos preparaba para recibir a Cristo, en el 2 recibíamos el nacimiento de Cristo, y en el 3 nos va a empezar a mostrar el propósito de ese nacimiento, ¿vale? Entonces digo, es un capítulo muy importante de entender, ¿vale? Y creo que hoy vais a entender un montón de cosas que seguro que vais a poder utilizar en la clase con los niños. Quizás podéis 2 o 3 años con esta lección con los niños, para que, porque da mucho de sí. Primero vamos a ver quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote y una sacerdotisa. O sea, eran los dos, padre y madre, eran sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso en el contexto en el que estamos? Porque claro, nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en un mismo libro, pero aquí es como que es como un preámbulo del Nuevo Testamento, es decir, nos despedimos del Antiguo Testamento y empezamos en el Nuevo Testamento, y casi como esto, digamos, Juan dice que es el último, ¿no?, de lo que viene el primero, ¿no?, del Nuevo Pacto. Él era una persona que por tradición, por ley, seguía el mandato, es decir, la tribu de Levi eran los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes eran los que hacían el sacerdocio. Es decir, Juan el Bautista era considerado como sacerdote. Entonces, es importante porque ahora vamos a ver qué sucede y por qué sucede lo que está sucediendo. ¿Cuál es el contexto de este evento? El contexto es todo el Antiguo Testamento. Es decir, vamos a romper algo, ¿no? Hasta ese momento, ¿qué estaba pasando con los fariseos, con la gente que creía en Dios, con los israelitas, con los judíos? ¿Qué estaba pasando? El contexto es que ellos, en un momento dado de la historia, Dios hace un pacto con ellos.
y les dice, mira, si cumplís la ley, seréis bendecidos e iréis al cielo. Pero si no cumplís la ley, seréis maldecidos e iréis al infierno. Más o menos, ¿no? Lo aceptáis, es decir, un pacto siempre tiene que haber, no es una disposición, no es que Dios dice, esto se hace así porque yo lo diga. No, Él hizo un pacto, Dios hace un pacto con su pueblo. Entonces, en un pacto, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Entonces, muy importante porque Dios quería ver, no ver, sino mostrar cuál era el corazón del pueblo en el que estaba entregando la palabra y en el cual iba a nacer el Salvador del mundo, ¿no? Porque no solo es el Salvador de los judíos, es el Salvador del mundo. En Éxodo 19:8, si lo queréis lo podéis apuntar ahí, se produce que hay algo importante. Ahí el pueblo dice, vamos a leerlo, Éxodo 19:8. Éxodo 19:8. Moisés va y transmite al pueblo, ¿no? Y ahí en el 19:8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es decir, Dios hace un pacto. Mira, si cumples la ley, serás bendecido. Si incumples tan solo uno de los mandamientos, serás maldecido. ¿Te gusta este pacto? Y dicen todos, sí, todo lo que ha dicho Dios, lo haremos. Ese es el corazón del hombre. ¿Sabéis? Creemos que somos capaces de hacer las cosas, pero Dios no es que dice, los voy a pillar. No, Dios lo que está haciendo es mostrando cuál es nuestro corazón. Entonces, el corazón del hombre es que cree que tiene capacidad de hacer las cosas. Y aquí el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel, creía que podrían cumplir. No pasaron ni 2 minutos, yo creo que menos. Y estaban todos ahí dando vueltas a un becerrito y adorando a todo Dios. Que por lo que Moisés tiró los mandamientos. Porque es que ni 2 minutos tardaron. Bueno, yo creo que al siguiente segundo de decir sí, ya estaban pecando. Es decir, la naturaleza humana, el corazón humano es incapaz, no puede cumplir la ley. ¿No? Y si alguno de vosotros puede cumplirla, levantad la mano. Imposible, no puede cumplir la ley. Ese es el contexto. El contexto es que, y se dieron cuenta. Dijeron, wow, ¿y ahora qué hacemos? Por eso Moisés dijo, esto es horrible. Acabamos de firmar un pacto que nos lleva a la ruina. ¡Pam! Y lo tira. Porque se da cuenta de que es imposible. O sea, ¿qué hacemos? Dios... Entonces Dios vuelve otra vez a mandarle, vente para arriba, que tengo algo nuevo que decirte. Y en la segunda vez que sube, le muestra el tabernáculo celestial y dice, mira, hazte en la tierra un tabernáculo como el que estás viendo, el que te estoy mostrando, porque yo quiero ayudarte en el propósito, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que, claro, ¡ay, estoy condenado, no puedo, he pecado, he hecho mal, he hecho lo otro! Vale, pero Dios dice, mira, vamos a hacer una cosita. Si tú te das cuenta y traes una cabrita o traes una palomita o una serie de elementos, ¿no? Y le cortas la cabecita y la sangre y tal, esto, lo otro, ese pecado es borrado y ya no me acuerdo. Entonces, los judíos, los israelitas, tenían una herramienta. Y no solo eso, sino que había una vez al año, hacían un sacrificio de que todos los pecados de todo el pueblo, ¡pam!, con ese sacrificio, eran borrados. Entonces ellos, en un momento dado, en ese momento que estaban haciendo el sacrificio, ellos decían, ¡ay, qué bien! Todavía tengo posibilidad de poder ir al cielo. Y otra vez se esforzaban, pero a los 2 minutos o a los 2 segundos, volvían a cometer error. Y otra vez tenían que estar esperando a ese sacrificio o traer un corderito, ¿no? Ahora, ¿cómo era el procedimiento? Porque esto también es importante, ¿vale? El procedimiento es que él traía el corderito
el hombre colocaba las manos en la cabeza del corderito, ¿no? O de la cabra, y dice que lo que pasaba es que transmitía el pecado o lo transmitía a ese animal indefenso, y que luego la sangre, que era derrociada en las puntas y tal, una serie de cosas. Es muy importante toda esa parafernalia porque habla de Cristo. Por eso es tan importante todo ese. Es un poco a veces rollo como que uno quiere pasar rápido diciendo, uy, qué rollo, pero es que es increíble todo el simbolismo que tiene con Cristo. Todo habla de Cristo, todo eso, ¿no? Y Dios los estaba preparando al pueblo de Israel para la llegada de Cristo. Entonces ellos ponían la mano, el pecado pasaba al corderito y el corderito pagaba por el pecado de ellos. Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Vale, ahora llega la época de, ahí está Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, que yo al principio decía, ¿quién le ha enseñado a bautizar? Porque en el Antiguo Testamento no existe el bautismo como tal, ¿no? No se veía que la gente se bautizara y tal. ¿Y quién le ha... Bueno, la historia es que llega Juan el Bautista y empieza a bautizar, y los judíos, los israelitas, los fariseos, que estaban muy pendientes de él como sacerdote, dice, si me bautizo, listo, se me borran los pecados. Es como, es el mismo procedimiento, es decir, es algo nuevo, bueno, yo qué sé, él es la autoridad, ¿no? Entonces, ellos iban y ¡pam! Oye, mira, si este sacerdote está bautizando y dice, arrepentido, bautizado por el perdón de los pecados, ahí estoy yo quiero limpiarme de mis pecados, ¿no? Y iban y tal. Y entonces ahí dice, que es el contexto que tenemos, dice, y ahora venimos al rey y dice, arrepentíos. ¿Qué es arrepentirse? Porque a veces confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. El arrepentimiento es estar convencido de que no es correcto. Es decir, nos lo han explicado, dice, es como si voy por un camino, me di cuenta de que voy equivocado y me alineo y me pongo en el camino correcto. Ayer escuché una definición, me gustó mucho, dice, el pecado es el estado de la persona, no lo que hace. El pecado es el estado de la persona, no las cosas que hace. Lo explico. Dios, cuando en el Antiguo Testamento llama a su pueblo a arrepentirse, siempre menciona volver a mí. Él no vais a ver que Dios no va a estar diciendo, no tenéis que matar, no tenéis que robar, no tenéis que mentir, no tenéis que engañar, no tenéis que... No. Dios siempre vais a ver que en el Antiguo Testamento, cuando está llamando a su pueblo al arrepentimiento, Él dice, volver a mí. Es decir, ¿qué es el pecado? El pecado es una dirección en el que mis pensamientos son los que dirigen mi vida. Tú puedes creer en Dios, tú puedes amar a Dios, tú puedes, yo qué sé, ser el pastor de la iglesia, pero caminar tu vida en tus pensamientos y por lo que a ti te apetece. El arrepentimiento tiene que venir en este sentido. Dice, mira, tú no eres libre porque tú ya me dices que perteneces a Cristo, ¿no? ¿No has dicho que eres de Cristo? Pues entonces ya no eres libre. Ahora tu camino es el camino de Cristo. Ya no son tus pensamientos, sino son los pensamientos de Cristo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo a los fariseos y a esta gente que venía a bautizarse, que los llamaba víboras? Porque no os enfadéis, pero, y me voy a poner, yo y todos vosotros somos víboras. Somos arbolitos malos y tenemos que arrepentirnos. Pero no de lo que hacemos, porque eso no es arrepentimiento, eso es lo que decía antes, que es la palabra esta, es remordimiento. Hoy sé que esto está mal y hoy no lo tengo que hacer, pero lo sigo haciendo porque lo hago, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento a esta gente era, mira, reconoce que no puedes cumplir la ley. Reconoce
que no puedes cumplir la ley. Porque es que los fariseos pensaban que ellos podían cumplir la ley y andaban como culpa. Bueno, he fallado, un corderito. Ya está, otra vez soy limpio, otra vez me pertenezco. O sea, no puedo por mi propia cuenta. ¿Y cuántas veces lo hemos intentado, verdad? ¿Cuántas veces hemos querido ser santos? ¿Cuántas veces hemos querido ser ejemplo? ¿Cuántas veces hemos querido... Y lo único que encontramos es frustración y frustración y frustración. Y no nos damos cuenta de que lo que nos tenemos que arrepentir es que me arrepiento de querer haberlo intentado. No puedo. No puedo. Cuando tú reconoces que no puedes, es como ese que se está ahogando en la piscina, ¿no? Y el socorrista espera hasta que esté medio muerto para ahogarlo, ¿no? Cuando tú reconoces que no puedes es cuando ya te estás ahogando, es decir, no me puedo salvar por mi cuenta, me muero. Entonces ahí Dios viene y te salva y dice, no, yo te saco. Mientras que tú tengas fuerza y pienses que tú puedes, vas a seguir siendo una víbora y vas a seguir siendo un arbolito malo. ¿Por qué? Porque vas a intentarlo con tus fuerzas, vas a intentarlo con tus... Y ahí es donde te tienes que arrepentir. Me arrepiento. Me he creído que yo puedo y yo no puedo. Yo solo no puedo. No puedo. Entonces, frutos dignos de arrepentimiento se está refiriendo a que reconozco que yo y mi corazón no puedo justificarme. ¿Sabéis cómo dice en el Antiguo Testamento que dice, vuestra justicia, para mí, dice Dios, son como trapos de inmundicia? ¿Sabéis lo que es un trapo de inmundicia, no? Es decir, en aquella época lo que la mujer se ponía en el periodo eran unos trapitos y esos trapitos sucios es la justicia nuestra. Es decir, todo lo que nosotros queramos hacer con nuestra propia justicia, para Dios son trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que reconozcamos que con nuestra propia justicia no podemos llegar a nada. Si nosotros pudiéramos con nuestra propia justicia, ¿para qué Cristo fue a la cruz? Si lo pudiéramos hacer nosotros, pues Él se hubiera evitado ir a la cruz. Pero es que no podemos, no podemos. Y dejar de luchar, no podemos. O sea, el enemigo, nuestro gran amigo, nuestro gran enemigo Satanás, nos dice al oído todos los días, puedes ser mejor, puedes hacerlo, vamos, puedes ser mejor, ánimo, sé más santa, sé más santo, vamos, que mira, Dios se va a enfadar contigo si no eres santa, eres una pecadora. Eso es el enemigo, de verdad. Vosotros tenéis que dar una patada y tenéis que decir, no, Señor, yo no puedo. Y si de verdad conocéis a alguien en vuestra iglesia o de alrededor vuestro que por su propia cuenta puede hacerlo, me lo presentáis. Porque yo no lo conozco. Solo hay uno, Cristo. Ahora llegamos al caso de que, bueno, y si Él es tan bueno, si Él es tan justo, si Él es, ¿por qué se bautizó? ¿No? Y esa es otra de las cosas que cuando yo lo descubrí, yo sentí porque es cierto que creemos que lo hizo para, como ejemplo, pero Jesús, ¿para qué lo hace para ejemplo? Si Él es Dios, no hacerlo para ejemplo, no. Eso es un error que teníamos. Ahora vamos a ver por qué lo hizo. En Juan 1:29, en el mismo contexto, Juan está diciendo que Juan el Bautista decía, mirar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, ahí Juan lo trata de esa forma. Aquí en Mateo no lo trata, pero en Juan trata como que cuando lo viene, él lo identifica y dice, mirar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo sabemos, ¿no? Que él fue como cordero al matadero, que es el cordero. Por eso en muchos contextos se pone como un corderito. Y... que el cordero. Ahora, es el cordero que quita el pecado del mundo.
¿Qué se le hace al cordero para transmitir los pecados? Se le pone la mano. Lo que hizo Juan como sacerdote, como autoridad, era la autoridad en aquella época, ¿vale? Como hizo fue transmitir, como cuando se hacía, ¿no?, el sacrificio una vez al año, transmitió el pecado del mundo a Jesús, porque así conviene toda justicia. ¿Cuál? ¿La nuestra o la de Dios? La de Dios. La justicia de Dios es que el pecado nuestro es transmitido a Jesús para que cuando muera en la cruz pague por nuestros pecados. Ahora, hay algo mucho más emocionante y mucho más interesante que conlleva todo esto. Y que todo esto lo podemos estudiar luego en Romanos o en Hebreos. Hoy vamos a solo ver unos matices, ¿vale?, sobre esto, porque ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que es como el corderito que llevamos, ¿no? Decimos que los corderos no quitaban el pecado, lo que hacían era cubrir el pecado, ¿no? Quien verdaderamente quita el pecado es Jesucristo, ¿vale? O sea, hay una diferencia entre el corderito que mataban en el sacrificio de los israelitas al sacrificio que hizo Cristo. Y eso, si leéis Hebreos, os lo va a decir. Algunas diferencias, luego lo vamos a ver si queréis en el Hebreos, ¿no? Pero algunas diferencias. Primero, él habla, vamos a ver, no quiero, Hebreos. Dice que la sangre no es como los toros, bueno, no lo tengo identificado eso, dice. La sangre de Cristo no es como los toros, que había que cortar todos los años uno y tal. No, esto es una vez y para siempre, ¿vale? Dice, en el Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él no entra en el tabernáculo terrenal, como entraba el sacerdote. Él es víctima y es sacerdote a la vez. Él lleva su propia sangre al tabernáculo celestial, aquel que le mostró a Moisés para poder crear el tabernáculo en la tierra. Su propia sangre fue la que él introdujo en el santísimo lugar del tabernáculo y dio testimonio, dice, una vez y para siempre. ¿Por qué remarco esto? Remarco esto porque el enemigo nos quiere hacer creer que para que nosotros estemos limpios de nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos. Es decir, yo hago algo malo, me arrepiento, la sangre de Cristo me limpia, y si vuelvo a hacer algo malo, me tengo que volver a arrepentir para que la sangre de Cristo me limpie. Error. Porque eso es una obra. El arrepentimiento es una obra. Porque si no te arrepientes, ¿no eres limpio? No. Él lleva la sangre y perdona, y no dice aquí, para todos los que se arrepienten. Y cada vez que lo hagas tienes que volver a arrepentirte. No. Mira, ¿por qué no tenemos victoria en nuestra vida de cristiana? Porque nos creemos que tenemos pecado. Entonces, ¿para qué fue Cristo en la cruz? ¿No fue para quitar nuestro pecado? Ah, sí, pero es que me tengo que arrepentir. ¿Me tengo que? ¿Eso qué es? Una obra. Es decir, si no lo hago, no vale lo que Cristo hizo. Entonces, ¿estamos diciendo que Cristo es mentiroso? ¿Que lo que hizo Cristo no sirve para limpiar los pecados? No. Mira, Cristo fue a la cruz. Vamos a ver otro versículo. Dice, el 9:26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. O sea, si Él quita del medio el pecado, ¿por qué lo vamos a traer otra vez nosotros? Porque no entendemos qué es lo que es pecado. Equivocamos transgresión con pecado.
Y la transgresión nos está mostrando el pecado. Es decir, lo que hablábamos del arbolito. Un árbol de manzana da manzanas. Un árbol de pecado produce transgresiones. Entonces, ¿cuál es la raíz de ese árbol? Esa raíz que dice Juan que está, bueno, Mateo, el hacha puesta en esa raíz. Es una vida de propósito propio. Es una vida en la que yo no me he arrepentido de haber estado caminando en mis pensamientos y en mis propósitos. Mira, donde nos quiere llevar Dios es un lugar donde no hemos estado. ¿Por qué? Porque nacemos con el pecado. Y no solo nacemos con el pecado, sino que nuestros padres, que son los que nos enseñan a que vivir en pecado. No vamos a juzgar de que ellos lo hagan aposta. Lo hacen porque realmente es el contexto del mundo. Y es el contexto de un mundo caído. ¿Cuántos hemos escuchado? Cuando seas mayor tomarás los huevos. O cuando seas mayor tomarás tus decisiones y harás lo que tú quieras. Mientras tanto vas a hacer lo que yo diga. Todo eso es una enseñanza que tú estás dando a tu hijo de que cuando yo sea mayor voy a hacer lo que yo quiera. No. Cuando seas mayor, no, hijo. Tú tienes que aprender a que tú vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Tú tienes que aprender de que tu vida no eres tú el que la llevas. Porque si eres tú el que la llevas, vas por tu propio camino y estás en pecado. Y entonces, ¿de quién dependes? Del pecado. Eres dueño. Tu padre es Satanás y hace contigo lo que quiere. Y los hijos de Satanás lo que producen son frutos de pecado. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, tú tienes que darte cuenta de que tú no puedes con tus propias fuerzas llevar tu propia vida independientemente. Dios ha provisto una forma. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para ponerte en ese camino, sino que arrepentirte de la vida que estás llevando distinta. Es decir, el arrepentimiento, el salir del pecado tiene que ver con, estoy viviendo mi vida por mi propia cuenta, ahora voy a vivir mi vida en el propósito de Dios. Dios es mi Señor y Él es el que va a dirigir mi vida. Vale, ya estamos en esa posición. Todos levantamos la mano y decimos, yo estoy en esa posición. Yo quiero vivir así, ¿no? Entonces, ya no estamos en pecado. Ya no estamos en pecado. Ya el pecado no gobierna. Sí, pero es que yo cometo cosas mal. Claro que cometes cosas mal, porque tienes un corazón humano que te lleva a eso. Pero eso no es estar en pecado. Tú estás en Cristo. O estás en pecado o estás en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo en mi corazón creo que estoy en pecado, hago vano la muerte de Cristo y no sirve para nada. ¿Eso quiere decir que Cristo no ha limpiado mis pecados? Sí, pero tú no lo recibes. ¿Por qué? Porque tú estás pensando de que para recibir eso tienes que arrepentirte. Y así andas todos los días. Porque todo lo que te arrepientes hoy, mañana lo vuelves a hacer. Y otra vez tienes que volver a arrepentirte. Y en la duda de siempre, si me muero repentinamente y no me he arrepentido, iré al infierno. Eso es incorrecto. Tú estás limpio, completamente limpio. La sangre de Cristo te limpia. Y si estás limpio. Pero lo que yo hago, tú no puedes hacer otra cosa sino cosas malas, porque tú eres una víbora. Tú eres un arbolito malo. Yo se lo explicaba así a mi mujer ayer, ¿no? Emilia. Yo le decía, mira, vamos a imaginar que tú eres transparente y que Cristo es rojo, ¿no? Entonces, si tú andas por tu propia vida, ¿de qué color eres? Transparente, ¿vale? Ahora, si tú te vives con Cristo, ¿de qué color eres? Rojo. ¿Pero eres tú rojo porque tú has hecho algo o es porque Cristo es rojo? Entonces, esa es la diferencia. O sea, si yo ando por mi propia vida, mi corazón me va a llevar a hacer las cosas del pecado. ¿Por qué? Porque ando en mi propia vida, como ando como el hijo pródigo, fuera de mi padre. Voy a vivir mi vida, voy a hacer yo lo que yo quiera. No, eso no significa que haga cosas malas, puedo hacer cosas buenas, pero estoy viviendo mi vida. ¿De qué color eres? No tienes color. Este es transparente. Ahora, me di cuenta de que yo no puedo y me arrepiento. Ese es el arrepentimiento. Tú fijaros que en el hijo pródigo no llega al padre, papá, perdóname. No le dice que le perdone.
Simplemente dice, me arrepiento, he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento, pero no le pide perdón. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un reconocimiento de que yo no puedo vivir independientemente a Dios, tengo que vivir junto con mi Padre. Entonces yo vuelvo junto con mi Padre. ¿Qué soy? Lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que no hacemos nosotros? Entonces ahí somos sal y somos, ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, somos sal y somos luz, pero no porque nosotros seamos sal y seamos luz, es porque estamos en Cristo, es porque estamos en Cristo. ¿Quién puede vencer el pecado? Tú no puedes, lo vence Cristo. ¿Quién puede limpiarse del pecado? Tú no puedes, lo puede limpiar Cristo. Entonces, aquí Juan el Bautista transmite el pecado a Jesús. ¡Guau! Y le dice, tú eres el pecado, tú ya está. Y ya está preparado, todo el pecado preparado. Todavía no vamos a llegar al sacrificio, al derramamiento de cruz, porque eso va a ir más adelante, ¿no? Pero en este momento, en este bautismo, ahora cuando nosotros nos bautizamos, todos estamos aquí bautizados, ¿no? Es un recordatorio. Eso no es si yo me bautizo, me quito. No, es un recordatorio. Es decir, yo estoy reconociendo que no antes vivía en una vida apartada de Dios y ahora vivo en Cristo. Ese es el bautismo. Yo me bautismo para reconocer de que mi vida ahora, yo muero a mi vida anterior y nazco en una nueva vida. O sea, es algo como... Entonces, es un reconocimiento. Pero Cristo, en el momento en que lo hizo, fue una transmisión del pecado del mundo hacia él. Juan el Bautista. Por eso rápidamente Dios luego le quita del medio. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Qué preferiríais? Porque es muy dramático, ¿verdad? Cuando vemos la historia de que le cortan la cabeza. ¿Qué hubierais preferido? ¿Que hubiera estado más tiempo ahí? Y ya su ministerio acabó. Su ministerio acabó. Juan el Bautista, con el bautismo de Cristo, acabó. Todo lo demás que hizo fue meter la pata. Porque andaba con el corazón como nosotros, cuando andamos. Ahí que si, estás haciendo mal a la otra, y se metió en berenjenales que al final... Pero a la larga, ¿dónde está Juan el Bautista? ¿No? Está con Cristo. Ya está disfrutando de la gloria venidera. Entonces, el ministerio de Juan fue ese. El ministerio de Juan fue ser sacerdote para transmitir al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ponerlo en lógica, o sea, quitó el pecado del mundo. Si lo quitó, ¿por qué creo que tengo pecado? ¿Por qué pensáis que tenéis pecado? ¿Porque hacéis cosas que son erróneas? Claro. Todas las cosas que hagáis dirigidas por vuestro corazón van a ser erróneas, porque la naturaleza de un árbol malo trae frutos malos. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no salgan esas cosas malas? Cortar la raíz. ¿Cómo corto la raíz? No haciendo yo las cosas, sino permitiendo que Cristo las haga en mí. Ya no soy yo, sino Cristo en mí. Mira, ¿sabéis por qué Cristo no puede hacer cosas en nosotros? Porque creemos que las podemos hacer nosotros. Y no solo eso, sino que encima ¡ay, lo que ha hecho Dios conmigo! Fíjate lo que yo he hecho. Porque a la larga nos llamamos nosotros a decir, ¡oh, lo que estamos haciendo! ¿Cómo Dios me está usando? Cuidado, cuidado. Porque cuando Dios hace las cosas, yo no me llevo la gloria, se la lleva Él. ¿Entendéis? Entonces, es muy importante. ¿Y cómo puedo trabajar esto para con los niños, ¿no? Pues necesito mostrar muchas veces esa historia del tabernáculo del desierto. Tengo que enseñar a los niños eso que hacían, porque, vamos a ver, ellos le dicen, a ver, el sacerdote, traiga la oveja.
¿Usted está arrepentido de lo que ha hecho? Sí, 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 sí. Ah, vale, entonces vale. Y le corta la cabecita a la oveja. No. Él traía la oveja y el sacerdote cortaba la oveja. No depende de nosotros. Depende, por eso se llama gracia. Mira, tengo un regalo increíble y os lo voy a hacer llegar. Una isla en frente de Tenerife. Bueno, ahí. Particular para todos vosotros. ¿Vale? Bueno, gratis, gratis no. Os voy a cobrar 10 céntimos. ¿Es gratis? ¿Es gracia? No. Puede valer. ¡Buah! Pero si yo os cobro 10 céntimos, ya no es gratis. Entonces, ¿qué es gratis? ¿Qué es gracia? Lo que no me cuesta absolutamente nada. Y si para recibir la gracia de Dios tengo que arrepentirme, tengo que ayunar, ya no es gratis. Ya lo estoy haciendo con mis fuerzas y Satanás lo va a utilizar para mal. No estoy diciendo, porque esto a veces confunde, y la palabra de Dios en Romano lo dice, ¿entonces qué? ¿Pecamos? Y si tu naturaleza es de decir, ya estoy salvo y ahora puedo pecar, cuidado, algo está pasando en tu vida. Eso no significa que tú seas, porque el pecado es estar apartado de Dios. Y si tú lo que quieres es seguir pecando y seguir haciendo lo que quieres y disfrutar de este mundo y tal, eres una víbora. Y te crees que porque eres cristiano y que has hecho una oración, es lo que les pasaba a los fariseos, es que nuestro padre Abraham se consideraban salvos porque eran hijos de Abraham. Entonces, no. El verdadero arrepentimiento viene cuando me di cuenta de que he estado caminando en mis propias fuerzas. Y no las he hecho aposta, es una trampa, ¿sabes? Yo sé que no la habéis hecho aposta a ninguno de vosotros, yo no lo hago aposta, pero es una trampa de Satanás. Nos hace trabajar como le hizo trabajar a Eva. Y a, vamos, cúbrete, ponte algo, estás desnudo, cúbrete. Hicieron parra, hicieron delantales de parra. ¿No? Fue la primera obra que vemos en la Biblia. ¿Les sirvió? No, porque seguían teniendo vergüenza, no les sirvió. Tuvo que Dios cubrirles con pieles. Está al final del 2 o del 3. Cubrirles con pieles para que ellos pudieran volver a tener una relación con Dios, porque era tan grande el distanciamiento que estaba produciendo la propia justicia, es decir, yo tengo que hacer algo para no ser tan débil, tengo que hacer algo para demostrar a Dios que yo puedo, Entonces, esa distancia tan grande nos aleja de Dios, que es Dios quien te dice, no, mira, tranquilo, mira, vamos a ver, tú tranquilo, yo voy a matar un animalito, ya tranquilo, ya no tienes nada malo, ponte esta piel, en prueba de que yo soy el que te justifico, porque yo quiero, porque yo soy amor, porque yo tengo un plan. Y que aunque ahí todavía no estaba Cristo, representa a Cristo, esas pieles que les entregó a Adán y Eva.